Buenas noches. Hay un virus más letal que el coronavirus y está matando millones de personas. No sé si se han enterado ustedes de ese virus. La cosa es que no es nuevo. Ese virus se llama pecado y nadie ha dicho nada. Y miles de personas se pierden, se mueren, pero a nadie le interesa. Ese es más letal que el que está ahorita. ¿Y quién es el que se encarga de eso? Como lo dijo el hermano. Tenemos que saber que nosotros, por el simple hecho de haber reconocido a nuestro Señor como único y suficiente Salvador personal, en ese momento, hermanos, tenemos papá. Y un papá cuida de sus hijos e hijas. Entonces usted no se mortifique, que se preocupen los que no, pero tenemos un trabajo que hacer. Y el hermano decía que pues si se cierran las iglesias y las escuelas, pues va a ser mucha tristeza, pero tenemos nosotros un llamado, hemos sido escogidos. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió, nos eligió desde el vientre de nuestra madre, y ese es el tema de hoy. Porque yo sé que aquí hay muchos árboles bien frondosos y las frutas ya están casi por caerse del árbol, con tanto fruto. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y esa pregunta, yo creo que nos la hemos hecho muchas veces. Yo fui uno de ellos. Acuérdense que cuando el Señor a mí me llamó, yo fui el primero que dije que yo no era. Yo no calificaba. Yo no era esa persona que el Señor había dicho que yo. Porque siempre, pues, la autocrítica. Yo no soy digno, yo soy un bueno para nada, yo soy muy pecador. Eso no es para mí. Pero aquel sí. Él sí tiene el don, él sí tiene el talento. Él nació para eso. Y señalamos a alguien más, nunca nosotros. Pero dice el Señor que Él nos escogió. Entonces, ahora, ya que hemos aprendido, pues yo digo que bastante, espero. Ahora vamos a saber de una vez y para siempre si yo soy esa persona escogida, si yo soy esa persona con ese llamado para una vocación, para un ministerio, para una función dentro de la iglesia, porque hay muchas necesidades, hermanos. Hay muchas personas que necesitan de nosotros. Es muy fácil hablarle a una persona que ya cree, a una persona convertida, eso es lo más fácil, pero no es nuestra misión. Nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas a las personas que no lo conocen. Amén. Y aquí, bueno, pues vamos a empezar este precioso tema. Y esto me reta porque fue un examen que me pusieron a mí, que lo tenía que dar en 5 minutos. Y la hermana Leti sabe. Y ya sabrán, iba como en el carro de Schumacher, me sentía yo en carreras, iba pero bien recio. Imagínense, en 5 minutos es bien complicado, pero es un reto. A veces nosotros, la persona está en una situación difícil y tenemos muy poco tiempo para hablarle porque tal vez ya se va. Y esos momentos son cruciales. ¿Qué le vas a decir a la persona? Entonces, esto fue algo para mí. Yo acuérdense que les digo que todo lo que el Señor a mí me regala, primero me lo regala a mí, para que ustedes lo puedan también compartir. Yo quiero que también tengan esa bendición. Y bueno, vamos a dar un poquito de recorrido bíblico. Vamos a leer la palabra, yo creo que toda, bueno, algunas cosas referente a este tema, y vamos a ver cómo era ese proceso de elección, ese proceso de selección, porque pensamos como que son ciertas personas con ciertas características, ciertos poderes, ciertas destrezas para una misión específica. ¿A alguien aquí le han escogido para una tarea dura que ustedes dijeron, hombre, eso no lo voy a poder hacer? Todavía no lo he intentado y ya dijo que no. ¿Cuántos de aquí, levanten la mano, han sido retados así en alguna cosa del diario vivir, de su trabajo tal vez, o en su escuela? Algo. De repente están aquí, el hermano no vino y le dicen, usted, pues a compartir. No, espera, como que sientes que todo se te cae y no sé nada.
¿Alguien lo han retado alguna vez así, como para un trabajo específico? ¿A nadie? ¿A usted? ¿Sí? Qué bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Vamos a ver primero, y quiero yo que me acompañen en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 16, dice la palabra de nuestro Señor así, hablando precisamente nuestro Señor. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca. Hermanos, nosotros lo primero que tenemos que saber es que a mí el Señor me escogió. No lo escogí yo. Al momento de que yo acepté al Señor como mi Salvador, no es que yo lo encontré. El Señor nunca se perdió. Él siempre ha estado ahí. El que me estaba perdido era yo. Pero no solamente el Señor quiere el haberme escogido como para que yo ya sea parte de su linaje y sea Él mi Padre y yo su Hijo, sino que hay algo específico que Él quiere que yo haga. Dice la palabra que me ha escogido para que dé fruto y ese fruto permanezca. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el Señor me ha regalado, y eso ya los vimos, los frutos en Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cualesquiera de ellos, el Señor ya te lo regaló. Por lo menos uno. Y ya que te lo regala, quiere que produzcas. Si no tenías amor, pues da amor. Si no tenías paciencia, pues ya la tienes. Si no tenías esa benignidad, ¿qué dijimos de benignidad? Cuando nos hacen algo malo, dar algo bueno. Y el permanecer es permanecer ¿en quién? ¿En la iglesia? ¿En un lugar específico? No, permanecer en Él, en esa oración íntima, en eso que usted tiene con Él día a día. Dice la palabra: no te apartarás de este libro de la ley, mas de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué dice día y noche? Porque el diablo no duerme, hermanos. Eso está todo el día, todo lo que da. Y acuérdense que él tiene 3 cosas específicas: matar, hurtar y destruir lo que Dios ya le regaló. Él es la única función que él va a hacer y no va a descansar hasta que lo logre. Entonces, ya que lo sabe, entonces ahora va a entender que yo fui escogido por el Señor, no mirando al de al lado, para que diera fruto, para que permanezca en Él, y nos sigue diciendo: para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, que hay una regla bien importante, después vamos a ver un tema referente a eso, cuando oramos. A veces no sabemos orar. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué le dijo el Señor? Primero, Padre nuestro. Eso es lo más importante. Todas las oraciones que tienen que ir dirigidas a nuestro Padre. Hay una dirección, hay un lugar. A veces pedimos: Santo Niño de Atocha, mi tío que fue bien bueno, mi mamá, mi papá. Perdón, pero ya desde ahí ya no le sigas, porque no va a llegar a ningún lado esa oración. Entonces tenemos que saber que Él es el lugar a donde nosotros nos tenemos que dirigir, y vamos a llevar fruto y vamos a permanecer en Él. Entonces, número 1, usted es un llamado porque el Señor lo escogió. ¿Ok? Y vamos a ver cómo era ese reclutamiento en el Antiguo Testamento, cómo se hacía. Y cómo esas personas con ciertas características fueron escogidos, y a lo mejor pues aquí entre nosotros hay alguien parecido con esas mismas características, y si lo hallamos y lo encontramos, pues hay que invitarlo y que se quede, porque nos hace falta y bastante. Amén. Ok, vamos a empezar. En el Éxodo, en el capítulo 3, del 1 al 2, dice la palabra, y ya saben a quién se está refiriendo. Dice la palabra del Señor así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién es el que recluta aquí? ¿Quién se le aparece?
Dice el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, la palabra lo traduce como un enviado, un mensajero de parte de Dios. Número 1. Número 2, dice que ardía una zarza. Hermanos, las zarzas son mojotes como de ramas secas, cristalizadas, muy secas, ya no tienen la clorofila. Entonces es muy fácil que prendan por el calor tan ascendente que está ahí, y es bastante fuerte. Y no es raro que prenda una zarza. Lo trascendental o lo maravilloso o el milagro que se podría ver aquí, ¿qué sería? Que no se consumía. Entonces vemos, cuando había una selección de parte de Dios para con alguien, había un mensajero que le llama aquí el ángel de Jehová, el enviado de parte del Señor, y había un evento milagroso, que no se consumía la zarza. Y ya después vemos más adelante que había un propósito, que Dios había dicho que había escuchado las peticiones de su pueblo y que había escuchado el clamor y que los iba a rescatar del faraón. Pero bueno, dicen, bueno, pues sí, muy bien, pero eso pasó allá. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Yo no siento que ya nadie me llame. Hay un ejemplo más, no solamente ese. En Jueces 6, 11, 12, relacionado con trompetas y lucecitas, ya saben de quién vamos a hablar, de Gedeón. Dice la palabra, y vino el ángel de Jehová, nuevamente, el enviado, el mensajero, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abetzarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Número 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Quién es nuevamente el que se le aparece con el mensaje? El ángel de Jehová. ¿Cuál es el evento maravilloso aquí? En este versículo no aparece. Más adelante hay un evento milagroso, ¿usted lo recuerda? Que Gedeón al escuchar las palabras del ángel que le dice, hombre esforzado y valiente. Hermanos, él estaba escondido porque lo iban a robar los madianitas. Lo que estaba haciendo es el panadero, estaba haciendo trigo en un hangar. ¿Qué tanto era? Pues lo más para comer. Yo pregunto, ¿es un hombre esforzado y valiente, escondido y temeroso y apartado? ¿Por qué el ángel le dijo que era un hombre esforzado y valiente? Porque regularmente, hermanos, nosotros vemos lo que la gente se ha encargado de decirnos. Lo que las personas que han estado con usted hasta el día de hoy le han dicho que no sirve para nada. Le han dicho que usted no es la persona que Dios escogió, porque usted no tiene lo que necesita tener para servir al Señor. Pero Dios, que lo conoce todo y que ve los corazones y hasta las intenciones, le dice lo que él era. ¿Cuántas veces a usted le han dicho que no sirve? ¿Cuántas veces su mamá, su papá, algún hermano, un familiar, le dijo, ay sí, te crees mucho porque trabajas, porque te graduaste, le has de haber pagado ahí al maestro, le llevaste unos regalitos, por eso pasaste, te hubieras fregado como yo? ¿Cuántos de esos no les tocó vivir? Hermanos, aquí el Señor está pasando a decirle a una persona temerosa lo que Dios veía en él. Ahora, el evento milagroso aquí no lo dice, pero más adelante, él, para comprobar si era una señal de parte del Señor, dice, quiero poner un vellón de lana afuera, en el patio, en la yarda o como usted le quiera llamar, y quiero que el vellón esté que esté mojado y que todo esté seco, pero que se venga una tempestad. A ver si es cierto que pues soy yo para encargar a enfrentar al ejército que era el que los estaba invadiendo. Y se levanta en la mañana y efectivamente el vellón estaba bien mojado y todo estaba seco. Dice que hasta 3 tazas podía exprimir. Pero bien inteligente él, ¿no? Dijo, no, ahora se la voy a poner más difícil. Ahora quiero que al día siguiente esté todo mojado, todo completamente inundado y el vellón esté seco. Y efectivamente así pasó.
Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Cuando Él tiene un propósito para ti, por más que tú te quieras zafar, por más que tú quieras decirle que no al Señor, lo vas a hacer. Y si no, pregúntele a Jonás. Cuando le dijo que fuera a Nínive y él se fue a Tarsis. Y el Señor le dijo, mira, vete. Yo te voy a esperar acá con unas papitas y una soda porque como quiera vas a ir. Y efectivamente así fue. Y hizo lo que se le encargó. Aparte. Entonces, hermano, si Dios te está hablando a la buena, ¿por qué eres tan cabezón? Haz caso. Hermanos, cuando tú has sido elegido o escogido de parte del Señor, el Señor te va a hablar por la buena. De muchas maneras. Pero si no haces caso y el Señor tiene un propósito para tu vida, Él te va a hacer que lo hagas, pero cuando entra la mano del Señor, regularmente no te va a gustar. No te va a gustar. Y tenemos un testimonio que usted ya vio, el de mi esposa. Ella quería dejar el cigarro y le dijo, quítamelo como quieras. Como que el Señor se quedó así con los ojos pelones, ¿no? Ah, tú ya me dijiste, bueno, al hospital. Y lo dejó. No espere a que el Señor haga eso con usted. Ahora, bueno, pues sí, muy bien todo, pero yo no siento que yo, esto pasó, pues sí, pues era el Señor, era el ángel de Jehová, había un milagro, pues sí, ellos, hay una característica específica que podemos ver aquí, que estas personas nacieron para eso. Yo no nací para eso, yo nací para trabajar, para barrer, para lavar, para planchar, para la oficina, para la computadora, para preparar medicinas, para cuidar niños. Pero yo no, yo para cosas del Señor no. Yo no soy. Y hay otro ejemplo, y no lo voy a mencionar mucho porque el tiempo es corto. Hay otro más, Sansón. Su mamá era estéril. Y le dijo el ángel de Jehová se le aparece y que va a dar a luz. Y luego viene la señora con su marido y le dice, fíjate que me encontré al ángel de Jehová y me dijo que iba a dar a luz un hijo. Y sí, y luego, ¿de qué quiere la nieve? Pues yo necesito hablar con él también, a ver si es cierto. Y él oró y dice que el ángel vino y habló con él y le dijo lo que iba a pasar. Y él cuando vio eso quería matarle un cabrito. Dijo, no, eso ofréceselo a Dios, yo no. Y como ya te vine a dar el recado, pues ahí nos vemos. Y en la flama de la lumbre de donde estaba haciendo, se fue. El evento milagroso apareció ahí y nuevamente el ángel de Jehová fue el que dio el mensaje. Pero aquí lo que yo quiero que usted vea es que el reclutador es el ángel de Jehová. El evento milagroso acompañado para testificar que era así y la persona había nacido para eso. No se le olvide. Vamos a proseguir. Eso fue en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Padre mandando un enviado, el mensajero, el ángel de Jehová, para un recado y una función específica. Viene nuestro Señor Jesucristo, aparece y Él hace este siguiente llamado. En Mateo 4, 18, 19 y 20 nos dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejándolo al instante las redes, le siguieron. Pregunto, ¿dónde está aquí el ángel de Jehová? ¿Dónde está el evento milagroso? No hay. El ángel de Jehová, hermanos, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Era el mismo Dios en vivo y a todo color, hablándoles a las personas con una función específica. Dicen, bueno, ¿y lo milagroso? Ok, bueno, era el Señor. ¿Y lo milagroso dónde está? Hermanos, dice aquí que eran Simón y Andrés. Simón y Pedro y Andrés, su hermano. Ellos eran pescadores desde sus tatarabuelos, desde sus bisabuelos, desde sus tatarabuelos, desde sus
sus papás, ellos eran pescadores y era la única función o una de las tres que había: la construcción, la pesca y la ganadería. Era lo que había, nada más. Dejar eso, hermanos, y seguirlo, ¿no le parece a usted algo, pues, milagroso? Porque no dice que fueron a despedirse, ni que fueron a vender los botes, ni ahorita vengo, déjame vender los pescados. Dice que al instante. ¿Y qué es al instante? Inmediatamente lo dejaron y lo siguieron. Hermanos, la palabra de nuestro Señor, cuando es dada por Él, lo único que pasa es que la persona de allá va a obedecer, porque es el Señor. Y si no, pregúntele a Lázaro. Cuando el Señor dijo: gracias te doy, Padre, a ti te digo, Lázaro, que salgas. ¿Qué dijo Lázaro? No tengo ganas, estoy bien padre aquí ya. ¿Salió? ¿O no? ¿O no? Amén. Y me voy a ir más lejos. Cuando estaban en la barca, Jesús estaba dormido. ¿Y qué dijeron los sabios estos pescadores? Que hasta escamas ya tenían en vez de piel de tanto que pescaban. Nos vamos a morir. ¿Y qué dijo el Señor? A ti te digo que te aplaques, que te calmes a la naturaleza. Cuando la palabra, hermanos, del Señor es expuesta, no más nos queda más que obedecer. ¿Por qué usted no lo obedece cuando el Señor le dice que haga algo? No, pues es que es el hermano. Y el hermano no es el Señor. Este es mi líder. No, hombre, pues si yo llegué primero que él o ella, ¿cómo le voy a obedecer? No más que esa persona que llegó después que usted, esa persona se comprometió con el Señor. Esa persona permanece con el Señor. Esa persona tiene intimidad con el Señor. Y esa persona tiene los frutos que usted también se los dieron y no los quiso agarrar. Pero vemos lo de afuera. Acuérdense que cuando uno va a decir algo, ya lo vimos, la balanza tequel, te suben a ti también. Y bueno, pues muy bien con ellos. Y yo no siento que a mí me haya hablado el Señor todavía. Pero no fue el único caso este, hay otro. Mateo 9, versículo 9 dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. No dijo que iba a hacer un arqueo de caja, ni se iba a despedir a hacer la nómina, ni nada. Un funcionario público donde era bien complicado y difícil que alguien tuviera un puesto como este, hermanos, porque era de mucha paga. Y volvemos otra vez. ¿Quién es el que recluta? El Señor. Y cuando Él dice: triquis mortis calaveris muertis, pailas game over, tuki tuki lulú, tengo que obedecer. ¿Me guste o no? Es otro caso más donde el Señor, hablando a la persona y Él dejándolo, lo siguió. El evento milagroso aquí, pues que Él también dice que al instante lo siguió. Dice, se levantó y le siguió. Ahí dejó todo, ahí llévenselo, hagan lo que quieran, no me interesa. Voy con el patrón. ¿Quién de ustedes ha hecho eso? Es que a mí no me han hablado, hermano. Yo le aseguro que si me hablaran, no, hombre, corriendo me iba. Mentiras, hombre, ya le hablaron un montón de veces. Como los policías de México, les dicen que acá está el problema y corren para el otro lado. No quieren. Seguimos. Esto fue, hermanos, el reclutar en el Antiguo Testamento era el Padre Dios enviando al ángel de Jehová, un evento milagroso, vivo, y la persona había nacido para eso. Nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, el Verbo hecho carne, hablando directamente a la persona,
y dejando todo, lo seguían. Ahora, eso fue cuando estaba nuestro Señor, cuando el Señor se fue. ¿Qué pasó? Dice aquí, Hechos 13:2, ministrando estos al Señor, hablando de los apóstoles, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? ¿Qué dijo el Señor cuando se fue en el Hechos 1:8? Es necesario que yo me vaya, pero les voy a mandar el Paracletos, el Consolador, y Él les va a decir lo que tienen que hacer. Aquí se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Entonces dice el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Quién es el que recluta aquí en la iglesia que Dios fundó con sus apóstoles en el fundamento que es mi base de creencia? ¿Quién es el que recluta aquí? El Espíritu Santo. ¿Y a quién reclutó? Pues nada más y nada menos que a Saulo y a Bernabé. Casi nadie. Y sabemos quiénes fueron esas personas. Pablo, pues casi todo el Nuevo Testamento le pertenece a él. ¿Haría caso Pablo, Saulo de Tarso, Pablo el apóstol, de ese llamado que Dios le dio? De esa elección que él tuvo para con él, porque él era un perseguidor. Yo creo que no calificaba muy bien, porque él mataba a los cristianos, los perseguía y los mataba. Yo creo que no era muy bueno. De hecho, él fue el que acolitó la primera muerte del primer mártir, que fue Esteban. Él fue el que organizó todo. No era casi como que muy bueno el Pablo, pero el Señor, hermanos, tenía algo más grande que lo que él pensaba. Ahora, Hechos 6:3, porque aquí nos dice, una vez que la iglesia fue formada y que fueron creciendo y multiplicándose y cada vez se organizaban más las personas, había problemas, porque obviamente, pues como crece el número, ¿qué vamos a hacer con las viudas y con los niños? Entonces los apóstoles, dice que impusiendo las manos, ellos nombraron a 7 personas griegas para esas funciones específicas. Y ellos lo hicieron para que ellos no se desenfocaran de lo que ellos estaban haciendo, que era compartir la palabra. Y nos dice así, Hechos 6, del 3 al 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Fíjese lo que dice aquí, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No cualquier persona. Primer requisito, a quienes encarguemos de este trabajo, lo que les acabo de mencionar, dar de comer a las viejitas, eso era lo único que iban a hacer. Y nosotros, o sea, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, y esto agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron, y aquí dice los nombres, Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Qué fue el acto maravilloso aquí de esa selección en esas 7 personas que podemos ver aquí? Que tuvo que pasar en ese evento, que el reclutador sabemos que es el Espíritu Santo, pero el acto maravilloso, ¿cuál era? Imponer las manos. Dice la palabra que Pedro, donde caminaba, con la pura sombra, sanaba a los enfermos. Con la sombra. ¿Tenían o no tenían autoridad ellos? ¿Tenían o no el poder de sanar? ¿Quién reclutaba? El Espíritu Santo. Ellos, hermano, ellos sabían qué era lo que tenían que hacer, lo tenían claro. Tal vez usted me diga, bueno, pues sí, eran los apóstoles. Y eran varones llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, pues con razón. Pero yo no sirvo para nada, ni para ser un mandado con recado. No sé. Yo no soy. Todavía no encuentro como que sea yo. O alguien ya sabe que es él. Para ponerlo a trabajar desde ahorita. Vamos a dar
Lápiz, pluma, nombre, examen. En el Antiguo Testamento el ángel de Jehová era el que reclutaba por orden de nuestro Padre, y había una manifestación milagrosa, poderosa, en virtud de que las personas habían nacido para ese trabajo. En el Nuevo Testamento, ¿quién recluta? Nuestro Señor Jesucristo, dando la palabra, el llamamiento a Él por su palabra, en virtud de que había estado aquí en la tierra. Una vez que se estableció la iglesia por medio de los apóstoles, el que recluta es el Espíritu Santo, por medio de la oración y de la selección, en virtud de que la persona había nacido de nuevo en agua y en espíritu. En agua por el bautismo y en espíritu por la llenura del Espíritu Santo. No solamente es que usted se bautice, hermano. Ya me bauticé, ya creí en el Señor, ya soy salvo y ahora sí, agarra vuelo. No lo vuelves a ver. No, hay otro proceso, hay que llenarnos. Hay que llenarnos de ese poder maravilloso, como lo hicieron los apóstoles. Amén. Hasta aquí yo creo que estamos bien. Pero pues yo todavía no siento, hermano, que sea yo. Sí está usted muy insistente, pero no. Y a veces, hermanos, aquí yo les quiero compartir que personalmente mi llamado, pues yo hubiera querido que mi llamado fuera así como, pues, una candelita, un electrocutazo, ¿verdad? Una revolcada, efectos especiales, el Señor bajando del cielo. Porque uno oye testimonios de personas y bien impactantes cómo el Señor les llamó, y a mí me da bastante alegría, pero también me da bastante coraje. A mí no me mandó a nadie, ni el ángel que hace los mandados, nada, no me mandó a nadie. Yo hubiera querido que así como al hermano se le manifestó el Señor, así como a Moisés, como a Gedeón, a mí no. Pero el Señor tenía un propósito, hermanos. El Señor tiene un propósito para ti y te lo va a decir ahora. Tú vas a entender que tú eres esa persona que Dios ha llamado desde siempre, pero que tú no has querido. Pero hoy lo vas a saber. Hermanos, Apocalipsis 3:14 nos dice, cuando este mensaje es para las 7 iglesias. Las 7 iglesias que ya conocemos. La que acaba de pasar, pues es la iglesia Filadelfia. La iglesia Filadelfia es la de Filus, amor, Delfos, hermano, el amor de los hermanos. Ese de hermanito, manito, ¿quién vive? Y amén. Esa es la iglesia que ya pasó. Ahora estamos en la iglesia de la Odisea. ¿Y qué quiere decir la Odisea? Lao quiere decir hablar, y dicto quiere decir sociedad o pueblo. Dos cosas: la sociedad que le habla a la iglesia para que haga lo que la iglesia haga, o la iglesia hablando a la sociedad. ¿Cuál es la que usted conoce? ¿Cuál es la que usted ha visto? A lo mejor a la que ha estado hasta perteneciendo. Y esta es una señal, como ahorita el hermano nos decía, son chispazos escatológicos de nuestra palabra. Cuando uno la ve y dice, no, pues sí, pues esto ya sabíamos que iba a pasar. Aquí el Señor nos lo reafirma y vea lo que dice. Dice, y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién conoce usted así, con esas características? Hay muchos lugares de iglesias, no quiero decir nombres. La persona que está al frente ni siquiera sabe los nombres de las personas que van. Si va, qué bueno, y si no va, pues también no pasa nada. Nunca le mandan un recado, un email, una llamada de teléfono. Ya tiene 5 años ahí y no sabe ni quiénes son los miembros, ni cómo está compuesto, ni quién es el encargado de qué, ni de acá, ni nada.
No hay nadie que se preocupe por usted. Y es una iglesia que está fría, que no se ve el ambiente de hermandad. Esa persona que se preocupa por usted, hermano, no lo vi. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Cuántos hemos recibido una llamada de un hermano cuando no venimos? ¿Por qué no? Es que eso no es mi trabajo. Ese es trabajo del hermano. Yo no. De veras. Aquí dice que ojalá fueras frío o caliente. Ojalá y te decidas porque eres frío o porque eres caliente, pero en medio no estés porque te van a vomitar. Ese es un llamado para nosotros. Y sigue diciendo, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres tú un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí viene ya el mensaje, que es el mensaje precioso de esta noche. Es lo que el Señor, a través de su Espíritu Santo, le está diciendo a usted. Este mensaje es para nosotros, no para los inconversos, porque se ha utilizado este capítulo con este versículo como el llamado para los inconversos. Pero si usted ve en este mismo capítulo 3, en el 1, en el 7 y en el 14, al final dice, y esto le digo a las iglesias. Y aquí nos lo vuelve a decir, yo reprendo y castigo a todos los que amó, sé pues celoso y arrepiéntete. Este es un llamado para nosotros. Y dice, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué nos está diciendo? Te voy a dar mi carácter, cómpralo de mí, del que yo lo tengo. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, santidad. Me tengo que vestir con vestiduras santas por medio de su Espíritu Santo. Y unge tus ojos con colirio para que veas sabiduría. No ver con los ojos que tenemos, sino ver con los ojos espirituales, los que el Señor quiere que veas las cosas. Esto es lo que el Señor quiere que tú tengas, su carácter, su santidad y su sabiduría. No solamente te quiere dar los frutos, no solamente quiere que tú ames, que tú tengas paciencia, que tú tengas misericordia por tu hermano. Él quiere que tengas su carácter, su santidad y su sabiduría, para que tú puedas crecer y la gente pueda ver en ti esa persona que es imposible herir, hablar mal, que destelles ese gozo que da el Señor como Él lo hacía, con esa mirada siempre, aun y que las circunstancias no fueran las mejores. Si no, pregúntele a Pablo, cuando estaba encerrado, él cantaba. Ese gozo, hermanos, porque era el carácter, la santidad y la sabiduría que Dios se había encargado de poner en él, porque Él le habló para una misión específica. ¿Cómo va a ser el llamado, hermanos? Ese llamado que yo debo de sentir, ese llamado que yo debo de saber, de abrazar, de decirle, Señor, yo sé que eres tú el que me está hablando. Yo sé que eres tú el que quiere que lo haga, aunque yo no quiera. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré para siempre conmigo mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Quiénes son las iglesias? Nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Y qué es un templo? ¿Para quién es este llamado? Es el Espíritu Santo tocando sutilmente a la puerta de tu corazón para que tú lo dejes entrar y escuches la voz y te sientes con Él y Él contigo. Entonces te vas a dar cuenta que eres su discípulo y vas a llevar mucho fruto y vas a permanecer en Él. Entonces pídele al Padre lo que tú quieras y Él te lo va a dar. Será el Espíritu Santo el que me llame sin chispitas, sin candelas,
sin el Señor bajando por la nube en su magnificencia, así no va a venir el Señor. El Señor te está llamando a ti en lo particular para que seas tú. Para que seas tú esa persona. Y hay 3 cosas, ya para terminar. ¿Cómo voy a servir yo en ese llamado que tengo para el Señor? Tal vez tú eres una enfermera y has entendido que no se trata del horario, no se trata de lo que yo hago de 8 a 5, sino que me voy a quedar 2 horas porque quiero sanar y quiero ofrecer esas 2 horas en servicio al Señor. Y ahí estás poniendo en tu trabajo tu servicio. Pero dices, bueno, es que yo pues soy ingeniero y yo soy el gerente general de la compañía y yo no tengo el talento ni el don, pero por medio de mi trabajo, con lo que yo gano y me prospera el Señor, porque Él es el dueño del oro y la plata, yo nomás el administro, que tu trabajo sea el ministerio para alguien más, como hermano. Hermano, usted tiene el don, yo lo apoyo. Haga réntese un lugar, unas sillitas, una televisioncita, yo le voy a proveer los folletos y le voy a dar una ofrendita para que usted haga su trabajo. Que tu ministerio, tu trabajo, hazlo partícipe en la persona que lo puede hacer. Ahora, si tu ministerio, hazlo tu trabajo. ¿Por qué no? O va a dedicar a él, como el hermano Caleb. Él entendió ese llamado, le hizo caso a la voz del Señor y él está al 100% aquí. Y a él no le importa lo que él gana. Es el amor, es ese llamado, porque se trata de usted, no se trata de él. Cualesquiera de las 3 que tú puedas hacer son las que el Señor quiere que tú hagas. Cualesquiera de ellas. Porque Juan 15:16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tú eres un escogido, tú eres un llamado, tú eres la persona que Dios te ha estado hablando por tanto tiempo y no has querido hacerle caso. Pablo no entendió. Pablo lo dejó ciego 3 días. Pero tumbó a Saulo de Tarso y levantó a Pablo el apóstol. Tal vez tú te vas a caer, pero que no se levante el mismo Rogelio, que no se levante el mismo Leo, que no se levante la misma hermana Normita, que se levante el que el Señor quiere, hombre esforzado y valiente, como le dijo a Gedeón. Lo que no has visto tú, el Señor ya lo vio en ti. Pídele que te quite, que te dé ese carácter, esa santidad, esa sabiduría, que te quite esa catarata que tienes en los ojos y que no digas tú que yo no soy, esto no es para mí, yo no sirvo. ¿Eso quién te lo pone? Ya no, hermanos. El Señor quiere algo para tu vida. El Señor te ama. Tú estás aquí por un propósito, no para calentar una silla. Aquí tiene que levantarse, hermanos. Tiene que haber gente en que haceren al hermano. Pónganlo a trabajar. Hermano, yo quiero más alabanza, yo quiero servir con los niños, yo quiero ayudar con los jóvenes. Hermanos, hay mucha necesidad. ¿Qué estás esperando? Si ya estás aquí, si ya estás, pues hay que ser, acuérdense, como miembros de ese cuerpo. Tenemos que trabajar. Un miembro no puede estar separado del cuerpo, tiene que estar unido a él. Si no, no sirve para nada. Va a ser un tremendo pulmón en una charola, en una nevera allá afuera. Allá no sirve. En el cuerpo es donde debe de funcionar, y el cuerpo es este que tú estás. Ama a tu iglesia, ama a tu pastor, ama a tu hermano, ama a Dios. Él va a hacer en ti lo que tú no has querido. Empieza por entender que Él te escogió a ti. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche porque eres bueno. Padre, gracias te doy porque me has escogido, Señor. Me has llamado desde antes de la fundación, tú me escogiste, Señor. Tú me llamaste por mi nombre.
Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, quiero ser yo. No importa, Señor, si tengo alguna deficiencia, no importa si no hablo bien, no importa si me camino mal, no importa, Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Quiero ser una persona, Señor, útil en tu ministerio. Ayúdame, Señor, a encontrar eso. Ponlo, manifiéstalo y dalo por hecho. Gracias, Señor, te damos en esta noche. En tu nombre oramos. Amén.